Nacional Río Turbio, las cosas que nos unen. Está con nosotros la secretaria de Desarrollo Social del municipio de Río Turbio, la licenciada Lorena Beltrán. Dicho formalmente todos los títulos. Lorena, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estamos? Bueno, gracias por haber venido a aceptar el convite de esta charla que este chico Varas pone como resumen del 21. Y yo le digo, a mí no me condiciones. No, tal cual. Porque en realidad, más que un resumen del 21, es un posicionamiento en un momento de quiebre. Venimos de 2 años, complejos por muchas razones, a 2 años próximos a venir, donde, sí, como un repaso de las acciones que han hecho durante este año que terminó, pero periodísticamente, digamos, estoy más preocupado por lo que viene. Sí, por supuesto, las acciones hechas, porque es una secretaría que se ha reformulado. En realidad se reformuló todas las dependencias de las secretarías, pero en el caso de Desarrollo Social ahora tiene una dependencia muchísimo más grande que antes. ¿Qué áreas tiene Lorena? Bien, Paulino, como vos lo decías, Desarrollo es una secretaría amplia que aborda diferentes temáticas y distintos grupos etarios, que interviene sobre distintos ciclos de vida de la persona. Y, por ejemplo, tenemos abordaje territorial, que sería como el bastión más territorial, que es la cuestión más de emergencia o de primer respuesta ante una situación de criticidad social. Tenemos discapacidad, el área de discapacidad, adulto mayor, niñez, adolescencia, familia, género, derechos humanos, los centros integradores comunitarios, juventudes, o sea, como verás tenemos como un amplio abanico, planificación nutricional, que es el que lleva adelante todas las tareas que tienen que ver con el comedor y con garantizar la comensalidad y la calidad nutricional a cada una de las familias que por situaciones de criticidad socioeconómico corresponden, o sea, es muy amplio desarrollo con distintas, obviamente, aristas. La organización primaria de la producción también. Tenemos economía social. Conformación de cooperativas. Exactamente, que es un área relativamente nueva, es una dirección, se inició fines del año pasado, principios de este año, y que también es como un área, justamente economía social, es un área importante y transversal como para dar respuesta. O sea, nosotros cuando reformulamos por ahí el trabajo de desarrollo es tratar de abordar y que no sea solamente una transferencia monetaria a los titulares de derecho, ¿no? No solamente que se otorgue un módulo alimentario, no solamente que se dé una asistencia económica, no solamente que se intervenga sobre las situaciones puntuales, sino entendiendo el contexto en el que estamos también parados, que veníamos ya de una situación económica compleja, agudizado por la pandemia, es qué respuesta, además, qué alternativas, qué herramientas se pueden ofrecer, se pueden trabajar con la comunidad como para que también la persona pueda tener su propia salida laboral, generar sus propios ingresos. Entonces, se pensó en economía social como una de las alternativas y obviamente también tratando de dar respuesta a mucha demanda laboral que se está teniendo. Ayer Jorge lo decía, o sea, la mayoría de las solicitudes son de puestos de trabajo y la verdad que por ahí agotar esa instancia no se puede, entonces generar otras herramientas nos parecía como lo más oportuno. Un compromiso del Estado diferente, digamos, o sea, uno interviene, digo, la gente, el término se utiliza para decir, uno asiste a una familia, va a haber una familia que no tiene para comer porque no tiene trabajo. Otrora o antiguamente se entregaba un bolsón de comida, una bolsa con fideo, un paquete de arroz, y porque la política definida incluso del Estado nacional para abajo no era otra, y ahora es una cuestión, por lo que me estás diciendo, distinta, es decir, vamos a ver otros temas, porque dentro de ese núcleo familiar, esa situación de marginalidad seguramente trae aparejado otros problemas, otras cuestiones, la salud, el trabajo, la relación intrafamiliar, la condición humana, es decir, abordarlos desde todos los lados, lo cual es necesita una secretaría con una multiplicidad de acciones solo para atender una familia, pero bueno, es lo que debe hacer el Estado, ¿no? Es mucho más complejo el abordaje que hay que hacer, por eso yo decía en un primer momento que no solamente se agote con una transferencia monetaria, o sea, esto de una asistencia económica o de la entrega de un módulo alimentario.
Es una cuestión que tiene que ser transversal y que tenés que ver la multiplicidad de factores que existen en cada una de las familias. O sea, por ahí uno termina, pongo ejemplos así como básicos sin hablar obviamente de familias, pero por ahí si la demanda específica es un módulo alimentario porque no puede garantizar la comida de los niños, por ejemplo, y solo se agota nuestra intervención en eso, perdemos el objetivo de abordar situaciones que por ahí existan de salud, como vos decís, algún adulto mayor, alguna persona con discapacidad, alguna mujer que está atravesando alguna situación por violencia de género. Es como que nos perdemos en la linealidad de la intervención si no lo pensamos como algo más amplio, algo que se puede abordar de distintos lados. Es más compleja la intervención, obviamente, pero entendemos que es el cambio por ahí de paradigma que se viene planteando hace varios años de lo que son las políticas sociales. Bueno, básicamente lo que decía Alicia Kirchner desde cuando era ministro en la provincia, después de la Nación, lo que planteaba pero de todas maneras persiste un discurso de la derecha o la ultraderecha de la tarjeta alimentaria dicha de manera despectiva. Incluso tenemos creo que ahora es gobernador o senador, que se va por la alcantarilla de la droga y el alcohol, la asignación universal por hijo y de tipo de cuestiones. Es decirle a la sociedad que el Estado ve a una persona que no tiene para comer y le da plata. Uh-huh. Que antes le daba fideo, ahora le da plata y esto se la gastan en falopa. Sin comprender que el Estado, y que en esa multiplicidad de acciones también lo lleva a que pueda cometer más errores, porque tiene más puntos en los cuales puede cometer errores, ¿no? Antes era más fácil. Si yo te doy el bolsón de comida o no te lo doy, me equivocaba en un 50%, o completamente. Te di el bolsón, ya está. Exactamente. Si ahora vos vas a intervenir esa familia desde todos los... hay más posibilidades de que algunos aspectos sean no arriben a buen puerto, y de ahí me parece que la derecha se agarra para decir las atrocidades que dice. O la gente que no conoce, no es derecha, y dice, bueno, esto pobre, dale de comer. Es que por eso, cuando planteamos el cambio de las políticas sociales, también asumimos el costo que vos decís que genera esto, porque hay siempre un margen de error. Y uno tiene que entender que es propio. O sea, siempre hay que evaluar lo importante, lo urgente y la emergencia, ¿no? O sea, como emergencia sí yo tengo que garantizar que si vos no tenés para comer, hoy tengas para comer, no mañana. Hoy tenés que tener para comer. Pero si yo en el transcurrir de la intervención, en el transcurso de la intervención, del acompañamiento familiar, detecto otro tipo de situaciones que hacen a la dinámica familiar, tengo que tomar intervención como Estado. Entonces, ahí es donde el margen de error vos decís, bueno, hay muchas familias que están siendo intervenidas por desarrollo, pero yo no digo que no existan familias que todavía no hayamos detectado. Por eso hablo también de un margen de error, porque esto de agotar las instancias con las familias, que nos podemos equivocar, sí, que nos hemos equivocado, sí, siempre obviamente resguardando y tratando de, nadie lo hace adrede la equivocación, pero sí en ese andar que tenemos, hemos identificado un montón de situaciones que por ahí han ido por una X cuestión, por una apoyatura económica para el pago de alquiler. Que hubiese sido más fácil, transferencia económica, listo, ya está, pagás el alquiler. Pero en el medio hay un montón de otras situaciones que hacen a la gravedad de la familia, que no se agota solamente en garantizar el techo de la familia. Claro. ¿No? Entonces, en eso, es como vos planteás, donde se toma, por ahí gente que considera oportuno ver esa falencia o ese punto de, bueno, sí, pero a mí no me dieron. Sí, bueno. ¿Entendés? Sí, bueno, pero a mí hicieron tal y cual cosa. Bueno, no correspondía. O sea, hay evaluaciones detrás de cada una de las intervenciones. Y básicamente que el recurso no es infinito. Exactamente, pero también hay evaluaciones, hay ponderaciones, hay visitas, hay instrumentos legales, reseñas situacionales, informes socioeconómicos. No es que si me gusta tu cara te corresponde y si no me gusta, no. Existen un montón de cuestiones que dan a la seriedad también, porque uno tiene que rendir cuentas de lo que hace y tiene que acreditar en algún punto cuál es el factor donde vos decís que sí
tenés que tomar intervención sobre esta situación y quizás la otra situación no amerita intervención directa. No, sí, perfecto, pero además, cuando te decía de la multiplicidad de acciones que deben llevar adelante, también tiene que ver con la evolución de la sociedad, que es muy buena, por ejemplo, en la diversidad de género, que cada vez hay gritos, por graficarlo de alguna manera, desde mucho más chicos la gente, y lo cual está bien, porque entonces no tiene la tortura del ocultamiento de su identidad de género, sino que pasa, pero eso también hay que atenderlo, porque no es fácil tampoco para un chico y no es fácil para el contexto social, que es más perverso que el contexto familiar, que no hace más que responder a ese contexto cultural del que lo rodea, pero además es una autoridad de aplicación de la Ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Digo así, podemos decir niñes. Pasa que la ley lo dice de otra manera. Niños, y eso también lleva una intervención con la violencia, es decir, una familia no es solamente... O sea, era más fácil cuando te dábamos fideo. Era un poco más... Pero... Sí, pero también de fondo se transformaba esa sociedad en una... A mí me parece desde la política que esto desmiente que la gente va por un paquete de fideos. Porque eso, otrora, podría haber sido cuando la única respuesta era un paquete de fideos, también la persona culturalmente decía, si me dan un paquete de fideo, acompaño. Si no me lo dan, no acompaño. Como ahora saben que el Estado está atento a todo el contexto familiar, incluso a su situación emocional, ya no hay forma de decir que hay un voto cautivo por una intervención económica, porque te ayuda el alquiler, asistencialista. Es una torpeza y nada, quería charlarlo porque es algo que me da vueltas y que lo veo periodísticamente. Siempre digo, bueno, que yo lo diga es una cosa, que lo diga la titular del área, a ver si están así. Claro. No, y otro de los puntos que de desarrollo se están planteando es la promoción de derechos. O sea, porque siempre, como vos bien lo planteabas, a desarrollo se lo toma como una secretaría donde vas y pedís el bolsón, como vos le decís, claro, que yo hablo del módulo. No, pero por una cuestión del armado. Es el nombre que quedó, sí, lo uso como esa antigüedad que era el bolsón. Que nunca fue un bolsón, una bolsita. Claro, es un módulo porque también hay alimentos básicos que están dentro de la canasta básica, tenemos frescos, o sea, está pensado el módulo también como, tiene una lógica el módulo, ¿no? La promoción de los derechos es un bastión sumamente importante. ¿Por qué? Porque yo no puedo defender nada que no conozca. Entonces, pensando en juventudes, disidencias, niñeces, planteamos todo lo que tenga que ver con poner en agenda de la política pública lo que son lo que es la promoción de los derechos de cada una de las personas. Entonces, a mí en lo personal me ha pasado muchísimas veces que yo antes trabajaba más específicamente con el tema de violencia de género, de mujeres que desconocían ampliamente que estaban siendo víctimas de violencia de género. Porque desconocían, porque no sabían que eso también era ejercer violencia, que te escondan tu tarjeta o que no te dejen manejar tu dinero, no lo consideraban o no lo podían ver, te estoy hablando hace unos años atrás, no podían identificar que eran víctimas de violencia de género. Entonces, vos decís, y sí, tenemos que salir a promocionar, a hablar de los temas, a poner en agenda pública. Hay que poner en agenda pública determinadas temáticas para que se rompan los tabú. Se han hecho conversatorios en juventud, justamente en la Casa de la Juventud, que fue uno de los lugares que inauguramos no hace mucho tiempo, sobre charlas sobre disidencias, para poder deconstruir la cuestión del varón, la nena, ¿no? Me parece que eso también... Los jóvenes, iba a decir los pibes, perdón. Pero, no, es que, bueno, nosotros somos argentinos, hablamos en argentino, como decía Sábato. Es como que los pibes, eso es lo que necesitan también. Que hablemos de cosas que por ahí no se hablan frecuentemente. Y juventud, justamente el área, es un espacio de contención para los jóvenes. Para que puedan hablar de los temas que ellos quieran poner en agenda. Más allá de los talleres, más allá de las actividades que se puedan llegar a generar, que obviamente los pibes se prenden, la verdad que se prenden muchísimo, pero también empezar a hablar. Discusión política.
Es un tema que por ahí muchos pueden decir, bueno, pero lo están adoctrinando. No, discutamos. No, claro. Bueno, O sea, es un discurso muy de derecha. Sí, o sea, no es un curso de formación política de adoctrinamiento, sino de formación política que es la base de la discusión política. Decir, mira, estas son las ideas, pensá cualquiera, pero Es la construcción de política es de esto. ciudadanía. Es construir ciudadanía también, que los pibes vayan y sepan qué candidato lo representa mejor y en función de interpelarlos y preguntarles, ¿qué quiere decir cuando usted me dice esto? ¿No? Entonces me parece que las juventudes son como nuestro futuro. Yo digo siempre que son nuestro presente. Claro, claro, Porque si también no es bueno, decimos, si no para mañana quedan para mañana siempre. queda así, no, son el presente en una construcción A futuro. a futuro, o de otros presentes con ellos como actores, pero Exactamente. evidentemente ahora son parte de este presente. Charlando con Jorge Rashid ayer, no, anteayer, el médico, el infectólogo me decía, porque aparte se dedica a la política, y te preguntaba por el resultado electoral, o sea, a nivel nacional. Y él me decía, no miremos la política desde el ojo de la cerradura, que es una visión literaria, sino miremoslo en el contexto general. ¿Qué quiero decir con esto? No miremos la situación social de Río Turbio desde el ojo de la cerradura, que sería decir, preguntarte cuánta gente está siendo asistida en Río Turbio, porque yo estaría mirando en realidad la realidad de Río Turbio con el ojo de la cerradura, solamente preguntando, vamos a decirlo de manera torpe, ¿cuántos pobres hay? Uh-huh. Y la verdad que tendría que tener una pregunta un poco más amplia, más general, también de una respuesta más compleja y de un análisis más complejo. ¿Has logrado tener, digo, no por falta de capacidad o de trabajo, sino por lo que nos ha pasado, de los encierros y todo, una visión de la situación social de Río Turbio en un contexto general? No sos socióloga, evidentemente te voy a pedir un análisis pormenorizado del comportamiento social de Río Turbio, que además tiene una carga cultural muy fuerte, un montón de cuestiones, pero sí básicamente cómo está la sociedad en su cuestión, en sus carencias, en su forma, para que te ayude a diagramar políticas, ¿no? Uh-huh. Porque además de la gente que asistís, que necesitas, también sos municipio y tenés que diagramar políticas desde ahí para los que no tenemos, gracias a Dios, esos inconvenientes. Exactamente. A ver, yo creo que la situación social de Turbio no escapa a la situación social que estamos pasando en toda la provincia, en todo el país. Sí hay cuestiones por ahí que se han agudizado muchísimo con la pandemia, que ya lo he dicho en varias oportunidades, pero por ahí familias que podían ser sostén con el trabajo informal, con la changa, con la cuestión más del trabajo diario, se vio bastante complejo al tener que aislarse sistemáticamente, porque eso también lo charlábamos fuera de aire, ¿no? Esto de tener que aislarse, que soy contacto estrecho, que mi pareja dio positivo, que mi compañero de laburo dio positivo, o sea, y eso pudo generar, más allá de obviamente el índice inflacionario que existe, lo difícil que es acceder a la canasta básica, yo creo que eso sí agudizó bastante, muchísimo. Esto trae acarrear deudas, que por ahí elegís entre, bueno, pago el impuesto o lleno el changuito, le doy de comer a los pibes. Sí, yo creo que no hay situaciones complejas, pero que están siendo intervenidas. Entonces eso también en algún punto deja la tranquilidad de saber que estamos llegando como Estado. Porque reformulando por ahí o replanteando tu pregunta, nuestro objetivo es ser un Estado presente, es ser un Estado que acompaña a las familias, que sea activo y que también sea promotor de derecho. Por eso yo hago siempre el hincapié en, además de la intervención directa que hay que hacer, pero la intervención directa es cuando ya la situación está dada, se vulneró algún tipo de derecho. La promoción implica más como la prevención, ¿no? Hablamos como de salud. Claro. Prevenimos o atacamos la enfermedad. Entonces, la promoción de derechos, que es donde nosotros también hacemos mucho hincapié, y esto de generar espacios de contención. Por ejemplo, el año pasado, ya estoy, no sé ni dónde estoy, pero el año pasado se hicieron muchos talleres de cocina, por ejemplo.
es algo que la gente quería. Porque claramente en la primera convocatoria que tuvimos... Se les dio por cocinar en pandemia Sí. y todo el mundo es cocinero. Sí. Sí, está bueno eso. Está bueno, pero además era una excusa, porque además de ser, bueno, talleres de cocina donde se daban determinadas recetas, determinadas técnicas, además se daba el momento de contención, el espacio recreativo cuando eran los niños, lúdico, ¿no? De sentirse protagonista, de hacer algo diferente. Y en los últimos talleres también se han hecho acompañados con los padres, con las abuelas, con los abuelos. Esto de también empezar a fortalecer las redes sociales, las redes familiares. Y a mí me parece que este tipo de acciones que han participado más de 300 personas en estos talleres de cocina, que vos decís, bueno, es un número significativo. Entonces entendemos que por ahí la gente necesita otro tipo de alternativas y que tenga que ver con poder dar garantías, ¿no? Esto de promocionar, de dar otros insumos, respuestas, otro tipo de acciones tientan a la ciudadanía. Y eso es parte de la intervención de desarrollo, generar los espacios de contención. Esa acción que hicieron de los jóvenes con sus abuelos, esos encuentros generacionales, la verdad que me parecieron geniales, no por la acción que estaban haciendo, sino el hecho de el alfa y el omega, estar en un mismo punto, en una misma acción, tiene que ver con la trascendencia de lo que va a resignificar ser el nuevo riuturbiense, que originalmente fue el hijo de un minero y un carbonero, y hoy esas cuestiones han cambiado. No importa si para bien o para mal, han cambiado. La primera nota que le hago al intendente, creo que fue diciembre de cuando asumió, o enero, antes de la pandemia fue, de una cuestión que yo creía periodísticamente, que había un momento de quiebra a Río Turbio, que a él le tocaba una etapa que podía ser muy buena, como que lo podía empujar al fracaso completamente, pero no por culpa de él, sino porque creía que históricamente Río Turbio salía de todos vamos a trabajar a la empresa, a tenemos un crecimiento demográfico de tal manera que es imposible que la provincia, el municipio y la empresa absorban esa mano de obra. Y entonces que le va a tocar la inteligencia de construir otros espacios, que parece fácil, pero la verdad que no es nada, hay que crear empresas. Bueno, después la tragedia de la pandemia ha hecho que eso se demore, pero eso ha quedado, digamos, se demoró la acción por la pandemia, pero la gente siguió creciendo, seguimos teniendo un montón de chicos que ya, si hace 2 años tenían 18, ahora tienen 20, que no tienen trabajo, que hay una serie de cuestiones, que el Estado, porque ha estado más preocupado por cuidar la salud, no los ha motivado a que se formen de otra manera. Los talleres de cocina es una muestra clara que hay una sociedad pidiendo algún tipo de formación, tal vez necesite de la participación más activa de algunos entes como tal vez la universidad, que sea un poco menos distante en algunos aspectos, no en la participación de los actos, sino en la discusión de la estrategia, en el análisis de la sociedad, ¿no? A eso me refería con si había visto ese análisis. Me parece que ahora, y quedan 2 años encima. Quedan 2 años, mucho. Con los mucho mismos problemas de trabajo. hace 2 atrás. Exactamente. Pero insisto en algo, entendemos que la economía social podría ser una herramienta. Nosotros hemos conformado 2 cooperativas en este último tiempo, que no es poco. O sea, armar 2 cooperativas de trabajo, cuando una de ellas había todo un análisis previo, a nivel provincial no habían cooperativas textiles, por ejemplo, sí vimos una demanda de la sociedad, una respuesta de la gente, ayudamos a conformar, ayudamos en todo lo engorroso que es los trámites, solicitud de financiamiento, presentación de proyectos, para que hoy funcione una cooperativa de trabajo textil, que además hoy se iniciaron, ya la semana pasada, la anterior, se iniciaron todas las gestiones para que esté enmarcada también, forme parte, esté incorporada en la Federación Nacional de Cooperativismo. O sea, hay una cuestión que eso genera ingresos, genera trabajo, son sus propios dueños, son sus propios jefes, son empresarios, las cooperativas, porque también está como bastante
mal visto el concepto de cooperativismo en algunos sectores. Y la verdad que cuando entendemos que el cooperativismo es una herramienta donde pueden generar sus propios ingresos, donde son sus dueños, sus jefes, son empresarios de la economía social. Yo creo que tiene una razón por eso, y la provincia tiene una razón por eso. El gobierno de Peralta generaba cooperativas para no tener personal en blanco, no tenerlos en negro, perdón, y tenerlos en blanco y no hacerse cargo. Entonces tenía porteros y armaba una cooperativa de porteros. Tenía vigilancia en los hospitales, armaba una cooperativa de vigilancia. Después terminó absorbiéndolos a todos juntos. Bueno, las deudas previsionales que quedan de esa gente que no aportó las sigue teniendo, y un día cuando se quiera jubilar tenés que recorrer un montón de pasillos porque vos dejaste de pagar monotributo y si no lo diste de baja, seguís debiendo. Y eso hizo que, entonces, cuando te hablan de una cooperativa, en vez de pensar como una posibilidad de una salida laboral y una estrategia, te dicen, otra vez lo mismo. O sea, tiene una razón, o sea, eso fue un descalabro. Exactamente. Sí, se perdió el real objetivo y el objetivo genuino del cooperativismo. Pero bueno, nosotros también estamos impulsando con esto de que obviamente ellos van a ser, es autogestivo, las cooperativas, pero claramente necesitan por lo menos del acompañamiento del Estado en un primer momento. Bueno, acá la cooperativa más vieja es Guayaquil. Bueno. Por ejemplo, para que vean hasta dónde se puede ir con una cooperativa. No, es que cuando realmente se hace el trabajo como corresponde, el cooperativismo es una herramienta. Ni hablar de la economía social, que por ahí hablamos en escala mucho más chica, ¿no? La economía social hablamos de emprendedores, 2, 3 personas o una persona, que eso también te genera ingresos sostenidos. Por ejemplo, nosotros tenemos un relevamiento hecho. En el último tiempo se han dado 70 libretas sanitarias con el curso de manipulación correspondiente a personas que elaboraban, gastronómicos, que elaboraban su comida, dulces, salados, o sea, pizzas, panes, no importa, pero que no estaban en regla. O sea, yo me pongo a cocinar mañana, salgo a vender, genero un ingreso, pero no tengo ni el curso de manipulación de alimentos ni la libreta sanitaria. Yo no digo que sea lo único, pero sí era una cuestión importante darle esas herramientas a los emprendedores como para que además tengan otras garantías. No, pero además es... Y a nosotros, claro, como consumidores, tener otro... Pero el Estado meterse en tratar de controlar qué es lo que consume la gente, que andan vendiendo, porque... Sin ir más lejos, en una tradición en el norte del país, ayer murieron 3 personas, antes de ayer. Una abuela, el hijo, una abuela de 76 años, el hijo de 39 y el nietito, de botulismo. Porque ellos hacen sus chacinados, carnean chancho y los hacen no de ahora. Lo hacen de toda la vida, pero lo hacen en su casa, con una casa en el campo, ahuman. Bueno, de toda la vida hasta que un día faenaron un carpincho, algo que tenía... La enfermedad y murieron en 2 días, murieron los 3, o sea, y eso es por una falta de conocimiento del manejo, ¿no? O sea, se hacía como, bueno, yo más o menos sé, y digo para la trascendencia que tiene de entregar las rutas sanitarias, ¿no? Exactamente. Y todo, obviamente, los emprendedores que a ver, producían sus productos como único ingreso, todos quedaron eximidos. Esto fue un trabajo que lo articulamos con la Secretaría de Inspección para dar garantías, porque por ahí muchos decían, sí, yo no lo puedo hacer porque no lo puedo pagar. Ningún problema. O sea, quedaba todo un registro, un informe socioeconómico, donde dejábamos constancia que era el único ingreso o que iba a sostener la economía familiar este ingreso. Entonces quedaban como eximidos de... Eso también habla, la cantidad de gente que vende comida, si hay una cosa que se puede comprar rápidamente en este pueblo, es comida. Y sí, la comida, me llamó la atención hasta sushi, se puede comer en Río Turbio, se vende. Yo no lo he comido porque además no como sushi, pero venden sushi también en Río Turbio, y evidentemente lo están haciendo por una razón laboral, necesitan el ingreso. Gracias a Dios también hay una parte de la sociedad de Río Turbio que tiene un ingreso
respetable que le permite consumirlo, pero también creo que ese equilibrio en un momento se va a terminar rompiendo, es decir, van a ser más grande la oferta que la demanda, sin lugar a dudas, y eso los pone o te pone en una situación de análisis de esta economía social, de ver qué cosas nuevas hay que pensar, ¿no? Exactamente. Igual el rubro gastronómico siempre es un rubro vigente, difícilmente no funcione, porque si comemos todo... Claro, es como vender remedios. Exactamente. Pero bueno, esta es una primera instancia, por eso digo, me vino a la cabeza las 70 libretas sanitarias que se han otorgado en este último año y fue como, bueno, sigamos potenciando también aquellos emprendimientos que tienen vistas, porque un emprendimiento no es mañana me despierto y digo quiero, qué sé yo, tejer. Claro. Tenemos que certificar en algún punto nuestra capacidad de poder tejer, que no sería mi caso, pero hay todo un análisis previo, hay una evaluación de cómo se va a insertar ese producto en la sociedad. Sí, por ahí lo gastronómico es lo más fácil, porque es lo que más se consume, que de hecho cuando en el aniversario de Río Turbio, los gastronómicos, gracias a Dios, por suerte, la verdad que vendieron todo, tuvieron mucha demanda los gastronómicos. Entonces, es un mercado que genera. Sí, obviamente, hay que pensar en otras alternativas. También tenemos otros emprendedores de la economía social que estamos fortaleciendo. Para que, siempre buscando que le den un plus, ¿no? Que le den un valor agregado al producto. Se han hecho capacitaciones para que puedan manejar las redes sociales. Hoy sabemos que el tema de las redes sociales es sumamente importante en la comercialización del producto. Entonces, se han hecho talleres, que este año seguramente los vamos a retomar, dándole a los emprendedores tips, algunas herramientas tecnológicas para que puedan vender mejor su producto en las redes sociales, por ejemplo. Sí. Que puedan comercializar algo gratis, ¿no? Algo gratuito, y que puedan exhibir mejor, vender mejor. Si sacas la foto de tal manera, por ahí te da el reflejo. Esas cuestiones más técnicas específicas para darle un valor a su producto. Lo mismo que hay 2 emprendedores que están hoy comercializando en Río Gallegos, en el aeropuerto internacional. Claro. Que eso también abre otro tipo de mercado, ¿no? Porque ya hoy poner tu producto, que sos emprendedor de la economía social, y tu producto se está comercializando en un aeropuerto internacional con muchísima, bueno, ahora sobre todo, pero hay muchísimo tráfico de gente, entonces es un valor agregado al poder hacer. También estamos fortaleciendo algunos con el tema del packaging, el poder tener una etiqueta por ahí un poco más atractiva, porque más allá de que lo que se consuma sea rico o no, viste que muchos dicen que todo entra por los ojos. Claro. Entonces también perfeccionar y dar herramientas para que sea más vendible, que sea mucho más atractivo la presentación del producto, más allá de lo rico que obviamente pueda llegar a ser. Hay un tipo que seguramente vos conociste en esta provincia que había observado que la mayor fuente productiva de la provincia era el Estado, uh-huh. Que no tenía otra matriz productiva que no sea ser empleado público. Y cada uno hacía lo que quería con el gas, con el petróleo, más o menos hacían. Néstor Kirchner se llamaba y hablaba del Estado promotor. Se me ocurre que es esa la idea, se me ocurre que es eso el planteo, ¿no? de esta gestión de Mena. Descentralizar y generar otras oportunidades y otras herramientas para generar otros ingresos, otras fuentes de trabajo. Obviamente falta muchísimo, pero vamos por el camino donde entendemos que el fortalecer, el estar como Estado acompañando estas iniciativas es parte de nuestra función. Y es lo que nos va a hacer un desarrollo un poco más sostenido y sostenible, ¿no? El poder generar otras instancias. Siempre también uno tiene que pensar en épocas de crisis que hay que ser creativo. Claro. Porque si no, entendemos que si tenemos que administrar los recursos, en algún momento los recursos se agotan.
Sobre todo si es Zamorano el que lo maneja. Lo esconde. Pobre. No, pobre. Pobre, la verdad que... No, sí, mañana creo que estoy Sí. con él. Mañana pasado estoy con él. El tema es poder ser creativos en generar otras instancias también. No solamente hacer linealidades o pensar que ya está todo inventado. No No. está todo inventado. Hay mucho por hacer y entiendo que como Estado tenemos que estar, o sea, nuestro gran compromiso como Estado es estar presentes, acompañar, fortalecer. Yo desde un escritorio puedo tener 1000 programas enlatados que no sirven. O sea, porque la política pública, la política social se construye con el otro. ¿Qué es lo que la sociedad necesita? ¿Qué es lo que la sociedad demanda? En función de eso, más allá de la idea que uno pueda llegar a tener, y vos decís, bueno, hay un eje, obviamente. Uno tiene un eje, va a un punto donde sabés o pretendés llegar a ese lugar. Pero después el compromiso ciudadano, la participación ciudadana es la que te hace ir ayornando o ir diciendo, sí, no sé si están ahí. Capaz que necesitamos fortalecer a emprendedores gastronómicos. La verdad que por ahí necesitamos darle una vuelta a, no sé, como pasó con la textil. No hay textil, no hay cooperativa textil. A mí me acuerdo en su momento la ministra de Desarrollo, que Bárbara, que era, me dijo, en Turbio no hay textil porque estamos pidiendo cotización de barbijos. Te estoy hablando cuando recién arrancó la pandemia. No hay cooperativa textil. Y en la provincia había una o dos. No, porque además cuando se pensó en su momento, se pensaba en hacer buzos para la empresa. Yo recuerdo que se decía, no es posible competir, porque la empresa va a hacer una licitación, porque no puede hacer una compra directa, y te va a ganar un bus, te va a ganar Pampero, te va a ganar cualquiera. ¿Por qué? Y porque hay una cuestión que se llama dumping, van a ir por abajo los precios porque no les importa. Entonces, por 2000 buzos, vos vas a tener 10 personas cosiendo como locas 24 horas y no van a poder competir contra eso. Entonces, la textil pensado como textil. Si hay que hacer buzos, hacemos buzos. Si hay que hacer sábanas, sábanas. Si hay que hacer jogging, haremos jogging. ¿Qué sé yo? Cortina, lo que sea. Exactamente. Pero me acuerdo que en función de esa pregunta que estaban pidiendo, no había, era la época donde había explotado todo. Sí. Y cuando no se conseguía la bandina, bueno, me dice, necesitamos barbijos. ¿No tienen una cooperativa textil? No hay, y por la zona tampoco hay. Y la cooperativa que estaba funcionando a nivel provincial no daba abasto con la producción de barbijos. Entonces, fue como... Y además vos decís, bueno, la empresa, el hospital, o sea, se va generando después la red, pero eso es en función de lo que se necesita. No, y si hacen ropa va a pasar con el costo de las cosas. Y había claramente personas que eran idóneas, son idóneas en esta función. No es que me pusieron a mí a manejar una máquina de coser que desconozco. Pero lo más probable es que el Estado pueda ayudar de vez en cuando, traer alguna capacitadora. Es decir, viene alguien que enseña a cortar pero estas personas pantalones, ponele, eso es, para capacitar, es darle ¿no? el agregado, claro, el plus. ¿Qué es lo que que te hace el decía. Estado? Exactamente. Estas personas que decidieron conformar una cooperativa de trabajo ya eran idóneas. Cada una tenía el saber de manejar una máquina, de moldería, de diseño. O sea, había un saber ya adquirido, no es que de la nada. Obviamente, algunas se tuvieron que perfeccionar con algunas cuestiones más técnicas. No, claro, después la producción en serie, ¿no? Buena cosa es que es otra cosa. Hacer una pieza y otra vez producir en serie para aprender a ahorrar el material, aprender a comprar. Y el cálculo de materiales, claro, ¿sí? Y dónde comprar, porque también es todo un tema que es donde debe estar presente el Estado. Uh-huh. En estas cuestiones que estamos planteando desde la política, repito, por eso no lo pensé en ningún momento como un balance, como un ejercicio, una rendición de cuenta, porque la verdad que lo charlé con Gatter también, podríamos enumerar todas las obras que están presentes. Ahora, la gente quiere saber inmediatamente cómo va a ir evolucionando, o sea, quién está pensando por ello, quién está pensando, por ejemplo, estamos a 1 mes y medio de comenzar las clases, sí. Hablé con el ministro hace un ratito y no voy a pedir una definición porque esto acaba de anunciarlo hoy a la mañana el ministro, que en los puestos de vacunación para los niños de las vacunas de calendario también va a haber vacuna COVID y al revés también. Eso no está implementado hoy porque sucedió ayer,
lo acaba de anunciar por la red, nos hizo la gauchada de anunciarlo hoy, así que supongo que estará en vigencia la semana que viene, porque eso requiere el ADR, una serie de cuestiones. Pero la necesidad, o sea, tu participación pues seguramente será el área que va a asesorar al intendente respecto a ir a buscar a los que no se vacunaron. Ujú. O como psicólogo, ir a preguntarle, ¿qué te pasa? ¿Por Que qué tenés miedo? ¿Por qué tenés miedo? Digo, porque si no, culpa de que estos que no quieren, yo no quiero que mi hijo no tenga presencialidad escolar por el 7% que no comprende. Y eso tal vez sea una misión del Estado. Se me ocurre periodísticamente. No obligarlos, sino que ir a buscarlos para decirles, Sí, por ahí explicarles un poco ¿querés ir más. preso? No. No. Sí, por ahí poner en conocimiento los riesgos que se corren cuando uno no se vacuna y no cumple con el calendario. No nos previene, entiendo yo, que lo hemos hablado. No fuera nos del aire. previene, pero no te internan y no te morís. Exactamente, previene la gravedad, que no es poco. No. No es Lo que poco. hemos transitado sin vacunas, el COVID, como me tocó hace un año exactamente, no se puede. Bueno, hay gente que no puede ni contarlo porque Se angustia. y gente que terminó muriendo en el tema, ¿no? Que no puede contar lo que yo puedo contar ahora, y otros que han estado internados, que lo han tenido Gente que ha poner de tenido sentado, darlo experiencias vuelta. muy traumáticas. Muy complejo. Muy traumáticas. Y que ahora uno podría transitarlo teniendo 3 vacunas. La verdad que podría contagiarme y transitarlo sin mayores inconvenientes. Es una ventaja, y eso creo que hay que me parece que si estamos dejándolo solo en manos de un sector de la población, que es los médicos y los enfermeros, vamos a seguir como estamos. O sea, No, igual yo creo que hay, no es solamente ese sector. Entiendo que cada uno, por lo menos en lo que tiene que ver con las dependencias municipales, estamos haciendo como la pregunta, o sea, la cuestión persuasiva de ¿te vacunaste? ¿Cuándo te toca? ¿No? Como, yo creo como que tratando de ir incentivando. en eso estoy convencido de que debería haber una estadística, de que cada institución debería relevar a su personal. No para obligarlo a decirle, ¿vos te vacunaste? No. Bueno, solamente sé que no estás vacunado. Igual en un primer momento me acuerdo que se había, cuando estaban recién comenzando las vacunas, se presentó un listado con todo el personal municipal que quería, Los mandaban a vacunar. que quería ser vacunado. No se los obligó nunca. No, pero sí los mandaban a vacunar, no me Claro. refiero a que los empujaban, sino que decían, este sector se va a vacunar hoy. Exactamente. La expresión Y tenía- pareciera claro, que los porque llevaran como- a los golpes, pero no. Es quien se quiere vacunar, se anotaban, se tenía un registro y por sectores se iba dando prioridad para que cubrieran, para que tuvieran su vacuna. Después, obviamente, al tiempo tuvieron que hacer la segunda dosis, que eso ya va por una cuestión también personal, pero no quita que hubo un monitoreo. ¿Te vacunaste? Listo. Y ahora, bueno, ya creo que estamos en proceso de la tercera. Muchos. Hogar de menores, o hogar de tránsito, De niños. o hogar de niños, Dispositivo. o dispositivo convivencional, como se llame. Este lugar que conceptualmente, y gracias a Dios, dejó la ley de patronato, de tener un depósito de chicos. Y los otros días hacía a una compañera acá, ahora gente muy jovencita, del término tumbero. Le digo, ¿sabés dónde viene tumbas? Tumba viene de la ley de patronato. Un tipo argentino que se llama, de apellido Medina, un escritor, escribió un libro que se llaman Las tumbas. Eran los chicos que vivían en los orfanatos y que se portaban mal, entonces los ponían en la parte de abajo de un edificio, y entonces como en los sótanos ahí, y ellos decían que era la tumba, porque realmente te morías de frío, te morían a palos. Y de ahí viene el término tumbero. Le digo, no de las cárceles, porque Medina escribe su libro de otro lado, y después viene el término tumbero, de toda la cosa se fue desdibujando, pero originalmente el término tumbero es de las tumbas del libro de Medina, y tiene que ver con esto, con esos hogares que tenían esas tumbas, para los chicos, para el castigo. O sea, te separaban de tu familia y te separaba un juez y, bueno, quédate ahí, punto, se acabó. Sí, de ¿Cómo hecho es? hay películas. Bueno, sí, muchísimas. Bueno, hay muchas que con el tema, las tumbas de Medina, viene de por ahí. ¿Cómo estamos nosotros en Río Turbio con ese dispositivo, con ese tema?
A ver, cuando se toma la decisión de ingresar a un niño, una niña o un adolescente al dispositivo, es la última de las opciones. Es porque se han agotado instancias de fortalecimiento familiar. No es la primera alternativa. A ver, quiero que queden claro, porque nos ha pasado también demandas de adultos que por ahí no pueden controlar, y lo digo entre comillas, a los adolescentes, entonces como castigo pretenden, nos exigen A las tumbas. que vayan En ese al concepto. dispositivo. Como una medida correctiva. Y la verdad que no es la primera opción el dispositivo, es la última de las opciones. Es cuando se agotaron instancias y no hay forma. O no hay forma porque la familia no puede, pero no puede, no por una cuestión económica, no puede porque falta algo. Básicamente es casi por la violencia, ¿no? En un porcentaje. Por la violencia, por ahí por En sus negligencia. distintas formas, ¿no? Exactamente. No porque no puedan darle de comer. Claro. Porque ahí no es una No, medida que se tome. Para que decirlo en términos muy llanos, no es un tema de pobreza, es un tema totalmente Porque también hay distinto. mucho temor y te dicen, no, porque a mí me daba vergüenza venir a pedir ayuda, desarrollo, porque como yo tengo chicos, pero no, es que no te... A ver, pero eso sí estaba muy establecido en la ley anterior, hace Sí. unos cuantos años, donde si vos no podías darle de comer a tus hijos, no estabas definido, pongámoslo todo entre Claro. comillas, como un buen padre o una buena madre, entonces el Estado se hacía cargo. No, el trabajo ahora es un poquito más arduo, es fortalecer a la familia a través de distintas cuestiones, pero cuando se toma la medida de una medida excepcional, como decimos, de por ahí, quizás provisoriamente poner al niño, a la niña o al joven en el dispositivo, provisoriamente hasta tanto se evalúen las redes familiares, hasta tanto se pueda fortalecer la familia desde algún... yo tengo que hablar en generalidades para no caer en las No, claro, particularidades, por eso me resulta difícil ser clara, no sé si se me Está está claro el entendiendo. tema. Yo te lo preguntaba, no básicamente la razón, sino en la cantidad, porque eso también es una muestra de la sociedad como estamos. Es decir, una sociedad que no puede resolver sus conflictos internos termina con una gran población de chicos en estos dispositivos. O sea, una sociedad que puede resolver el conflicto interno, evidentemente puede resolverlo y no termina en el lugar final que me decías del dispositivo. Y eso tiene que ver con la acción de ustedes, porque otrora teníamos un montón de chicos y probablemente no tenga que ver con que cambió la sociedad, Exacto. sino que cambió la manera de contener esa sociedad. Sí. La sociedad sigue siendo la misma. No, a ver, podemos decir que el dispositivo no tiene muchos niños, no tiene muchos jóvenes, son contados con la palma Obviamente de la mano. eso siempre va a ser porque no es posible que todo sea perfecto, ¿no? No, pero la verdad que no es un dispositivo, como te digo, si es la última de las opciones es porque estamos tratando de trabajar en la familia, con la familia. Yo lo remarco porque es un motivo de eficiencia del trabajo de ustedes. Porque si no fuera eficiente, es una visión periodística, si no fuera Sí. eficiente la acción o la intervención en la familia para la contención, evidentemente habría más chicos. Porque ¿cuál es la forma más fácil de intervenirlo? Te lo saco. O sea, Y- lo y ideal listo. sería que el dispositivo no cuente con ningún niño. Está bien. Si También me voy sería a lo ideal que no haya comedores, pero a veces la realidad nos termina superando, ¿no? Sí, que de hecho nosotros... Yo te escuché ayer cuando dijiste que me ibas a preguntar, estaba Claro. esperando. No, ahora venía, después del dispositivo te iba a preguntar por qué cerrar los comedores. No, No, digo porque es una cuestión que uno escucha, lo pregunto. Yo Sí, entiendo la me razón, lo han porque preguntado. además lo hemos charlado particularmente fuera de la radio, en otras oportunidades, ¿no? Pero como uno escucha y digo, bueno, les voy a preguntar como ustedes quieren que les pregunte. No, está perfecto. ¿Por qué cerraste los comedores? Está bien. A ver, primero... Va, él, no son los. Se tuvo que cerrar el comedor en una cuestión de pandemia. O sea, nosotros lo cerramos mediados de marzo, abril del año pasado, el anterior. El 20. Cuando inició la pandemia. Obviamente siempre con el compromiso de garantizar a las familias que acudían al comedor, o sea, que concurrían al comedor, de garantizar
que puedan comer en su casa. Por una cuestión sanitaria, se tomó esa primer medida así como de urgencia. Pero además entendemos que el mejor lugar donde donde los niños y las niñas crecen, donde se desarrollan, donde interactúa la familia, es en la casa. Entonces, nosotros como Estado entendemos que es prioridad garantizar que las familias coman. ¿Cómo? A través de el módulo alimentario, los frescos. O sea, lo que se hizo fue no abrir el comedor nuevamente, porque convengamos que después, cuando se empezaron a flexibilizar un poco las medidas, pudimos haberlo hecho, pero entendemos que damos prioridad a esto de que el niño pueda comer con su mamá, con su papá, que pueda elegir qué comer, no que definamos nosotros como Estado qué querés almorzar hoy, ¿no? Entonces, se hace más como una cuestión de fortalecimiento familiar, porque es el fortalecimiento familiar acompañado de garantizar la comensalidad de esta familia. En el comedor solo garantizamos que coman. Y convengamos que también nosotros como comedor dábamos solo almuerzo. Claro. O sea, no cenan, Ni no desayunan. ni merienda. Y además, en un primer momento se había estipulado, estaba establecido, que solo comían los niños, porque era comedor escolar. Entonces, por ahí, alguna madre que llevaba al niño no podía comer. Entonces, esas cuestiones después se flexibilizaron, después Eso abrimos. Es tan así que me tocó como secretario de Desarrollo Social preguntarle a la gente de desarrollo por qué, a cargo estaba, no era el secretario, estaba a cargo porque había una mamá, porque me contaron, dice, el bebé no come, se lo come toda la mamá. Le digo, no se le ocurrió pensar que tiene hambre. Claro. Digo, no se les ocurrió pensar que tenía hambre. Y estaba entonces el papá, la imagen la tengo pero grabada porque fui al comedor porque me habían dejado a cargo de Desarrollo Social, Sí. y veo al papá sentado con los hijos y el papá sin comer. No. Dije, pero aparte es triste para los chicos que ellos estén comiendo y que el papá no. Y el papá, ¿qué va a decir? No tengo hambre mientras se muere de hambre. Entonces, la verdad que era ¿Y terrible. qué te da a pensar? O sea, yo lo vi un día, pero eso venía de la historia. O sea, no era que Pues, había claro. pasado. Fue así. Y son esas cuestiones que quedan como arraigadas, ¿no? Porque yo digo, ¿qué te da a pensar que un padre que pueda comer va a llevar a los pibes al comedor? Claro, para después ir a comer un bife de chorizo a su casa. O sea, una Exactamente. locura. Entonces, si como familia pones en el Estado la responsabilidad de dar comida a tus hijos, ¿qué te da a pensar vos como Estado que ese padre tiene para comer? No, o sea, ¿cómo esto de privar? Bueno, si sos menor de 18, le damos de comer. Claro, allá a los 18 no se tiene hambre, Entonces, no estás en el dispositivo, era- estás, fíjate dónde. Entonces era toda una cuestión de que ya estaban establecidas algunas cuestiones que después se flexibilizaron, ¿sí? A todos los que acudían al comedor se les daba un plato de comida, pero entendiendo que la pandemia nos obligó a tomar una decisión anticipada, porque si bien es algo, Alicia Kirchner siempre lo dijo, uno no puede sentirse orgulloso de abrir comedores, porque hay algo que claramente estamos haciendo mal como Estado si abrimos comedores a mansalva, ¿no? No es una buena política pública o no es algo que te genere orgullo No, claro. decir, sí, abrí comedor. No, me parece que como Estado tenemos que tener la responsabilidad de garantizar que esa familia pueda comer en su casa, con todo lo que implica el ritual de que los niños puedan ayudar a la madre a pelar la papa, a poner la mesa, ¿no? A condimentar la salsa y elegir qué quieren comer. Me Tal parece vez el que es- comedor termine como un emprendimiento para hacer un plato de comida de los tipos que pueden pagar solo un plato de comida, los chicos de la técnica que no pueden volver a 28 para comer, no pueden en su casa, quizás termina de otra manera y termina siendo una solución para la sociedad desde otro lado, mientras esa gente sigue comiendo en su casa con sus hijos, cuidando el núcleo familiar, ¿no? Exactamente. Porque la garantía de la alimentación la tienen. O sea, nosotros no dejamos, de hecho, más o menos tenemos un relevamiento de 60 familias que podrían
estar en comedor, que son las familias a las que le entregamos módulos reforzados, ¿no? Con frescos. Pero también nosotros entregamos otro tipo de módulos que son más de secos, que son más como un acompañamiento, no dependen de eso. Si van al comedor, van a comer solo al mediodía de lunes a viernes. Exactamente. Entonces, y punto. Con el módulo, si vos te pones a pensar, sí, económicamente, yo siempre lo digo en estos términos porque parece que es como miden muchas personas que no están de acuerdo con estas decisiones. Económicamente al Estado también le conviene abrir el comedor. Es más barato. Es mucho más barato. Yo decido qué se come, pero me parece que parte del cambio de las políticas sociales y del fortalecimiento familiar tiene que ver con garantizar o acompañar a cada una de las familias para que coman en familia. Es el núcleo donde mejor crecen y se desarrollan los pibes, las pibas, los abuelos, pueden compartir con los abuelos, o sea, va más allá de un plato de comida, es todo el ritual que tenés con la comida, el prepararlo, el colaborar, el charlar con tu abuelo, con tu tío, con tu padre, con tu madre, ¿no? Va más allá del plato de comida en sí. Claro. Es el valor agregado de estar en familia, de poder compartir con tu familia. Vos sabés que me pone, la verdad que muy contento, y tiene que ver, por eso recordé el primer reportaje con el intendente, porque 2 años después estamos hablando de lo que yo quería hablar hace 2 años y que la pandemia no dejó, porque la verdad que después de marzo venir a plantear esta cuestión y decir, escúchame, la gente se está muriendo, o sea, la urgencia y la necesidad es otra, pero digo, por eso les decía recién, no mirar la realidad por el agujero de la cerradura, sino en un contexto general. Y creo que, por lo que me estás planteando, la gestión de Darío está viéndola de una manera integral, ¿no? Y eso de cambiar una estructura cultural de Río Turbio, de ver las cosas desde otro lado, es de esa transformación que yo, por ser un tipo viejo acá al pueblo, sospechaba que un día iba a pasar. Que un día, incluso se lo decía un intendente anterior, digo, un día esto se va a terminar. Un día se va a terminar que los funcionarios terminamos pensando que hay que hacer gimnasios para los chicos porque los chicos quieren jugar al fútbol o al básquet. Lo capaz que hay que hacer otra cosa. Bueno, digo, quizás lo ideal sería preguntarle a ellos qué quieren y después planificar al revés. Pero bueno, veníamos con una inercia y una lógica de una cultura que está mal lo que voy a decir, pero quizás los 2 años parado el COVID nos permiten la pausa para repensar la sociedad. Y por lo menos en lo que respecta al área de desarrollo social, me parece que, no me parece, periodísticamente creo, o es el camino que yo periodísticamente creo que habría que llevarlo, ¿no? O sea, creo que esa es la senda. Después en esa senda uno la puede hacer bien o mal, eso es otro tema. Es otra cuestión. Pero que esa es la senda pareciera que es esa refundación cultural de Río Turbio, analizar las cosas de otro lado, ¿no? Desde otro lado y también con la gente. Por ejemplo, cuando nosotros recién asumimos Darío, una de las cosas que lo puso él en agenda, y me dio obviamente la directiva, juventudes, me dijo, juventud, niñez, o sea, él en agenda puso las prioridades, pero ¿por qué? Porque había hablado con gente, porque estaba en contacto con la gente, porque era una demanda sistemática de los ciudadanos y ciudadanas de Río Turbio. Espacios para pibes acá no hay. Bueno, entonces ponemos en agenda y esto, con todo lo que demoramos obviamente por pandemia y se nos complicó. Pero por eso yo cuando hablaba del norte, Darío estableció, el intendente estableció ciertas prioridades. Igual se llama Darío. Sí, bueno, pero hay que darle como una vista más protocolar. Él nos puso en agenda cuáles eran las prioridades de gestión que quería llevar adelante. Y nos va marcando cuando por ahí no le estamos apuntando tanto. Y bueno, activemos acá, reforcemos acá, evaluemos esto, evaluemos lo otro. Pero eso se construye solamente escuchando a la gente. Y pensando, como vos decís, si hay que hacer un cambio, ¿qué es lo que quiere la gente? ¿Qué es lo que quieren los pibes? ¿Qué es lo que quieren los niños? Yo no puedo pensar como joven, porque claramente ya no lo soy, qué es lo mejor para los pibes, ¿no? Claro, hay un código de comunicación que uno ya lo perdió. Sí, claramente, yo no los entiendo muchas veces. Entonces digo, bueno, pero ¿qué quieren ustedes? Porque yo puedo pensar qué es lo mejor, pero lo mejor es para una ya cuarentona.
Claro, es lo mejor que yo pienso que a mí me gustaba Me en mi gustaba juventud, pero ya eso fue hace cambió. 25 años, o sea. Exactamente, no había celular cuando yo era Claro. joven, imagínense. Entonces hay cuestiones que se cambian, que si no hablas con el grupo, con la gente, la verdad que es muy difícil poder pensar en políticas públicas. Entonces entiendo que los aciertos tienen mucho que ver con haber escuchado a la gente. Lorena ha sido muy gentil. Yo espero que estos 2 años sean distintos. Bastante difícil hablar con la gente de desarrollo. No, mentira, hay gente muy amable, con la Somos que. muchos, No, igual. no, sí, no, pero cada vez que llamo, bueno, Florencia ya no me quiere atender, pero la llamo y atiende. Son muy gentiles, pero digo porque hay un montón. Es tan grande la secretaría. Quería hacer al revés de la propuesta y casi hacer lo que hace el intendente en la apertura de sesiones, es decir, qué va a hacer el resto del año. Por eso, nada, quería hacer esta nota pensando en las bases sentadas de lo que, repito, periodísticamente creo que tienen 2 años para hacer lo que planificaron en 4. Es tremendamente difícil, pero bueno, el desafío tensa la cuerda y uno se pone más alerta tal vez por eso, ¿no? Sí, nos queda mucho por hacer, pero tenemos muchas ganas de seguir trabajando y de redoblar esfuerzos, porque como vos decís, por ahí lo planificado a 4 años lo tenemos que hacer en un tiempo un poco más corto, pero entiendo que la voluntad, la decisión está. Entonces vamos a poner todo en este tiempo para construir y llevar adelante la gestión de gobierno que también Río Turbio necesita y que merece. Sí, y vamos a hablar en una próxima oportunidad qué pasa con esta ley, lo que piden los diputados de Río Turbio, la diputada Nieto, el diputado Mazú, que las mujeres formen parte del laboreo minero. Uh-huh. Esto es un tema. Es todo un tema. Yo creo que se puede y me he dedicado muchos años a analizar la historia del pueblo, el comportamiento del pueblo, y creo que ese pueblo en el que las mujeres no podían entrar a mina ya no existe. O sea, ya no existe culturalmente, ya no está culturalmente, desapareció. Sí, Y- sin y- embargo, y puedo- solo el 4 de diciembre También no puede- dejan entrar. Sí, pero puedo discutirlo con cualquiera que crea que eso tiene razón y se lo puedo discutir con 58 años de historia. Decirle, mira, te puedo contar qué pasó, a dónde íbamos los chiquitos, porque a mí mi papá, que nunca me contó un cuento de Pinocho, me contaba cuentos de minas. Siempre lo digo, y no de minas de lo que uno cree, sino de Claro. minas de carbón. Mi papá nunca me llevó al cine, por ejemplo. Me iba con mis hermanos, que eran más grandes que yo, pero sí me llevó a un velorio múltiple de mineros cuando yo tenía 9 años, y después porque yo tenía que aprender a respetar quiénes eran. Entonces, no me cuenten lo que es la cara cultural de ser el hijo de un minero, porque yo la viví, yo hacía diagramas de disparo de cómo se hacía una perforación en mina como juego, de pensar mi papá me decía, ¿cómo haríamos este disparo? Entonces yo decía, 1, 2, 3, dispararía así. No, fíjate que no, porque él me educaba desde lo que era un minero. Entonces, esos mineros ya no están. A ese minero vos le decías, va a entrar una mujer a mina y se lo tenías que decir de lejos, porque de cerca era imposible. Pero claro, eran tipos de principios del siglo pasado y la realidad es otra. Entonces, creo que Es la nueva discusión. sí, yo Se creo viene que una sí, discusión. una discusión me va a tener de un lado a mí, ya lo digo públicamente para que después no haya sospechas y con con fundadas razones de por qué creo que esos ya no están, porque si estuvieran el 4 de diciembre irían a misa y no van, Tal. van los que tienen que ir. Entonces hubieran llevado a Santa Bárbara el 14 de diciembre, pues muchachos, no embromen, ustedes no están más preocupados por el tema. Dicho esto, que no sé por qué lo dije, porque no venía a cuento, no tenía ganas de pelear con alguien. Lorena, gracias por haber estado. No, muchas gracias a vos por la invitación y bueno, un saludo para toda la audiencia.